Hola, ¿qué tal? Buen día. Eric por acá. Bueno, hoy día vamos a explicar de manera bien sencilla ya algunos mecanismos de cómo balancear, balancear reacciones químicas. Es algo que se ocupa mucho en química. Y vamos a probar, bueno, vamos a mencionar que existen tres métodos. Ya. El primero es por ensayo y error o también conocido como por tanteo. El segundo puede ser el mecanismo llamado mecanismo algebraico, donde se utilizan algunos patrones del álgebra para poder realizar el balance de las reacciones químicas. ¿Ya? Y está también el método redox. ¿Ya? Hoy día vamos a partir específicamente trabajando por tanteo, ¿ya? Como una de las primeras cosas que se enseñan. ¿Ya? Y la verdad es que es bastante sencillo de poder aprender. ¿Ya? ¿Qué dificultades tiene? Es que a veces uno demora un poco más, ¿ya? Por el hecho de ir probando y probando, ¿cierto? Con el tema de lograr finalmente el equilibrio. ¿Ya? Aquí el balancear las reacciones químicas se fundamenta en el principio de Lavoisier. ¿Ya? Lavoisier, ¿qué es lo que nos dice? ¿Ya? Que la materia no se crea ni se destruye. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo se transforma. ¿Ya? Entonces, dicho esto, cuando nosotros tengamos una reacción química, ya sea por ejemplo un reactante A con una cierta cantidad de moles, más B con una cierta cantidad de moles, ¿ya? Van a dar un determinado producto que podría ser C, ¿ya? Y D, en distintas cantidades. ¿Ya? Entonces, la cantidad que nosotros tenemos aquí en el reactante, ¿ya? En el reactante tiene que ser exactamente igual a la cantidad en masa, ¿cierto?, de lo que nosotros vamos a tener en el producto. ¿Ya? O sea, si hay algo aquí, aparecen ciertos elementos, acá debería aparecer a lo mejor elementos distintos, pero con con la misma cantidad. O sea, combinaciones distintas de átomos, no es que aparezcan átomos nuevos, sino que, por ejemplo, que hay una molécula determinada que tiene una cierta cantidad de átomos, los átomos acá aparecen los mismos, pero en otras combinaciones. ¿Ya? Y, lógicamente, ambas cantidades tienen que ser igual, porque la materia no se puede destruir. ¿Ya? Ahí podemos entrar después en especificaciones, ¿cierto?, de que hay reacciones químicas que no son totalmente, no se transforman totalmente en productos, hay otras que los productos quedan como en la mitad, ¿ya? Pero eso ya es parte de otra temática. Por ahora nosotros debemos entender, ¿cierto?, de que el reactante tiene que ser exactamente igual al producto en cantidades. ¿Ya? Otra cosa que tengo que tener claro, que aquí A está representando una molécula, cualquiera sea, ¿ya? Lo mismo que B, ¿ya? Lo mismo que C y D. Y el A, en este caso minúscula, es el coeficiente, ¿ya?, estequiométrico. ¿Ya? Y este coeficiente estequiométrico es el que va a ser de alguna manera nuestro protagonista, porque va a ser el coeficiente estequiométrico el que nosotros vamos a ir cambiando para poder balancear, en este caso, las reacciones químicas. ¿Ya? El coeficiente estequiométrico, la función que tiene, ¿ya?, es indica la cantidad de moléculas. ¿Sí? Ok. Entonces, eh, como ya tenemos esta parte introductoria más o menos lista, ya, vamos a ir a trabajar, ¿cierto?, por tanteo. ¿Ya? Por tanteo yo les recomiendo, bueno, y hay otras personas que también lo recomiendan, siempre partir a balancear en un siguiente orden. Balancear en el siguiente orden. ¿Ya? Primero buscar dentro de las reacciones químicas el átomo metálico. ¿Ya? Después buscar un no metal que sea distinto a oxígeno. ¿Ya? Y por último, equilibrar el hidrógeno. ¿Ya? Esto hace que el método de tanteo sea un tanto más sencillo. Entonces, buscamos primero en la reacción química cualquier átomo que sea metal. Sabemos que los metales están ubicados a la izquierda de la tabla periódica. Cualquier otro que sea no metal,
que está a la derecha de la tabla periódica, que no sea oxígeno ni hidrógeno, ¿ya? Y por último, después oxígeno, penúltimo el oxígeno y por último equilibramos el hidrógeno, ¿ya? De acuerdo a la experiencia también esto se hace un poco más fácil siguiendo este orden. Entonces eso es una sugerencia bien importante. Ya, vamos a ir a las reacciones químicas entonces. ¿De qué se trata? Aquí yo tengo una guía que encontré por ahí en internet. ¿Ya? Y de aquí solamente voy a utilizar solamente las reacciones químicas. Tengo subrayada, por ejemplo, la reacción química, caso 1 le vamos a colocar. Caso 1. En el caso 1 tenemos monóxido de carbono, no tienen por qué saberse los nombres todavía, ¿ya? Para formar dióxido de carbono, reaccionando con oxígeno para formar dióxido de carbono. Ya, entonces, ¿de qué se trata esto? Como ya tenemos escrita la reacción, ya aquí vamos a ver si hay algún átomo metálico. Fíjense que como la reacción es chiquitita, no hay ningún átomo metálico. Hay solamente no metales, no metal que sería el carbono y el oxígeno, siguiendo con el orden que habíamos sugerido. Entonces, yo voy a revisar todo lo que tengo aquí en el reactante y todo lo que tengo acá en el producto. Voy a partir con el carbono, ¿ya? Y al último voy a dejar el oxígeno. Acá lo voy a hacer en el mismo orden. ¿Ok? Entonces, si reviso aquí en el reactante, carbono tengo 1 en total. ¿Ya? Acá, si ustedes se fijan, tengo también carbono 1 en total. Pero resulta que, ¿ya? Si voy al oxígeno, aquí tengo 1, 2 y acá tengo 3. ¿Ya? Y acá tengo solamente 2. Claramente aquí estamos viendo de que el oxígeno no es el que está equilibrado. ¿Ya? Cuando eso sucede, yo arbitrariamente aquí, como ya no resultó con 1, voy a tantear con el 2. ¿Ya? Y eso hace que ahora hayan, en vez de una carbono, van a haber 2 átomos de carbono, ¿cierto? Entonces acá voy a estar obligado a colocar en el producto también un coeficiente estequiométrico igual a 2, haciendo que el carbono aumente también a 2. ¿Se fijan? Ok. Entonces, luego el oxígeno, ya, aumentó aquí también, podemos tener 2 oxígenos, más estos 2 van a ser 4, ¿ya? Y acá 2 y 2 también voy a tener 4 de oxígeno, ¿ya? ¿Se fijan? Y ahora sí la reacción estaría en equilibrio. ¿Cuáles fueron los cambios? Cambié estos coeficientes estequiométricos de acá, ¿ya? Es importante que se entienda que solamente puedo modificar los coeficientes estequiométricos. Vamos a pasar a revisar otro caso. Caso 2. Vamos a tener aquí el hidrógeno gaseoso, diatómico también puede llamarse. Recuerden que ese 2 está diciendo que hay 2 átomos de hidrógeno. Tenemos bromo, diatómico también, para formar este ácido. ¿Ya? Entonces aquí vamos a revisar ahora. Vamos a revisar en el reactante si hay algún metal. El metal en este caso, el más metálico sería bromo. Vamos a partir por el bromo. Y al último vamos a dejar el hidrógeno. ¿Ya? Acá lo mismo, bromo y aquí el hidrógeno. Veamos, bromo acá tengo 2. Acá tengo solo 1, por lo tanto estoy en la obligación de colocar acá un 2. Si coloco ese 2 ahí, el bromo me aumenta a 2, ¿ya? Y también me aumenta la cantidad de hidrógeno, ¿ya? Pero como acá teníamos 2, ¿ya? Automáticamente la reacción química aquí queda equilibrada. Entonces, ¿cuál fue el cambio que hice? Coloqué el coeficiente estequiométrico 2. ¿Ya? Es importante que yo, lo único que puedo cambiar en las reacciones químicas son solo los coeficientes estequiométricos para poder balancear, ¿ya? No está bien cambiar los subíndices que aquí aparecen. Solamente puedo cambiar los coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Ya, seguimos entonces con el caso 3. Con el caso 3 vamos a elegir una reacción química un poquito más grande. Tenemos zinc, tenemos plata unida a cloro, luego tenemos zinc,
cloro 2 más plata nuevamente. Ya, vamos a revisar rápidamente. Aquí hay dos metales, voy a partir por el primero que encuentro, zinc. Después el segundo metal sería la plata. Después el cloro, ya, que es el no metal. Sigo en el mismo orden para analizar después, realizar el balance. Ay, ahora sí, ya. Zinc, ¿cierto? Más cloro y plata, más zinc, cloro 2 y plata. Veo el metal, ¿cierto? Voy a partir por el zinc, el primero que me encuentro, el segundo metal es plata y el último que sería el no metal. En ese orden lo voy a trabajar. ¿Ya? Recuerden que yo al principio les sugerí un orden. ¿Ya? Partan por el metal, después por el no metal, distinto al oxígeno que va penúltimo y el hidrógeno lo equilibran al último. Ya, en el zinc aquí tenemos 1, acá también tenemos 1. Si vamos a la plata, tenemos 1 aquí y acá también tenemos 1, pero ojo porque tenemos dos cloros aquí. Por lo tanto, eso me va a dar la obligación de colocar un 2 aquí, aumentando la cantidad de plata, ¿cierto? 2 de plata. Y acá, para equilibrar, voy a tener que colocar un 2, 2 de plata, que es equilibrado. Y el cloro, como ya lo habíamos modificado, aquí voy a tener 2, 2 de cloro, ¿cierto? Y el cloro que aquí está con 2. ¿Ya? Ahí estaría equilibrado. 1, no, 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 no. Ahí estaría. ¿Ya? Y el último caso que vamos a analizar, ¿ya? El último caso que va a ser el caso 4, vamos a tener aquí hierro con dos átomos unidos en esta molécula, oxígeno más monóxido de carbono reaccionando para formar hierro sólido y dióxido de carbono, un precipitado. Ya, veamos. En este caso, ya, vamos a quitar esto acá. En este caso, si ustedes se fijan aquí, el átomo metálico de la reacción, ¿ya? Va a ser el hierro. Después tenemos un metal o sea, un no metal que sea distinto de oxígeno e hidrógeno. Vamos a seguir con el carbono. Y por último vamos a dejar al oxígeno. En ese orden vamos a trabajar. Acá vamos a hacer el análisis bajo el mismo orden. Oxígeno. Ya, aquí de hierro tenemos 2, ¿cierto? Ya, acá obligados a colocar un 2 para poder equilibrar. Carbono tenemos 1 y allá tenemos 1. ¿Ya? Pero, ya tenemos 1. Acá tenemos 1. Oxígeno aquí tenemos 4. Y acá vamos a tener solo 2. Y aquí nos encontramos un problema. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Si colocamos un 2 acá, para aumentar la cantidad de oxígeno, ¿ya? Me van a sumar con estos, que van a ser 3, y me va a sumar 5. Y necesitamos múltiplos de 2 para poder equilibrar. Por lo tanto, si el 2 no me sirve, voy a probar con el 3. Si coloco un 3 aquí, la cantidad de carbono ahora también me cambia a 3. ¿Ya? Y acá voy a estar en la obligación de colocar yo aquí un 3. Por lo tanto, el carbono aquí también me aumentó a 3. Después, veo del oxígeno, tengo 3 de oxígeno aquí, más estos 3 serían, aumentó a 6. ¿Ya? Y luego acá 3 por 2, 6. Y ahí me quedó equilibrado. ¿Se fijan? Entonces, volviendo, ¿cierto?, al principio, esta va a ser la forma de poder equilibrar sus reacciones químicas por tanteo, ¿ya? Pero es súper importante que consideren, ¿cierto?, que balancear en ese orden, partir por el metal, el no metal, el oxígeno y el hidrógeno. De esa forma se les va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Y van a poder sacar sus ejercicios por tanteo de manera sencilla, ¿ya? Este video está recomendado para chiquillos que recién están incursionando en la parte de las reacciones químicas. Apréndanlo porque es algo muy útil dentro de la química, ¿ya? Si lo aprenden a hacer, ¿ya? Les va a ir súper bien, ¿ya? Les va a ir súper bien y se van a resolver muchos problemas, ¿ya? Ustedes son capaces, tienen mucha
capacidad para poder aprender esto, así que yo les mando un abrazo y mucho éxito con su tarea. Que estén bien.